la maravillosa experiencia, digamos, y cómo estaba haciendo frente al asunto. Bueno, mi respuesta no fue muy beneficiosa para él, por lo cual se paró, me gritó y me echó del auditorio. Y que en realidad yo tenía que elegir entre tener desprendimiento de retina o tener trastorno neurovegetativo. La verdad es que dejé los remedios, para mí fue muy duro, pues coincidía con un momento en que me estaba casando y estaba en cuarto año de Derecho de la Católica, así que era... Pero bueno, pasó a la historia Martín Cordero. ¿Hay alguna experiencia? La verdad es que después el hospital psiquiátrico, a través del doctor Morland, que era director de salud de la Universidad Católica, me dijo que el plan para víctimas de violación de los derechos humanos había cesado y que lo estaban expandiendo a otras personas que podían verse beneficiados. Entré en ese programa y me diagnosticaron bipolaridad, que es el diagnóstico que tuve los últimos 18 años. En el camino conocí algunas estrellas de la psiquiatría espectaculares. Yo recuerdo al doctor Paz también, que es verdad que atiende 3 minutos, a veces 2 minutos. Y él me planteó un camino cuando estábamos buscando salida. Me dijo 6 pasos. El quinto era la quetiapina, el sexto era el electroshock, y el séptimo no me lo explicó, pero me dijo que eran unos nódulos que me iban a meter por la nariz para meterme en la parte frontal del cerebro, que tenía unos contactos canadienses y que estaba dispuesto a hacérmelo gratuitamente. En el último tiempo entiendo que eso es la lobotomía. En un momento, tratando de caerle bien al doctor Paz, me acuerdo que iba llegando y tratando de empatizar, me dijo, ¿cómo estáis? Todavía no me sentaba, yo le dije, más o menos. Entonces me dijo, ya no tomes más ese remedio, tómate este otro, chao, nos vemos la próxima semana. La verdad es que yo le estaba diciendo más o menos porque yo soy hincha de la U y la U había perdido. Entonces, tratando de generar un diálogo con él, yo le dije más o menos como para contarle de fútbol, algo por el estilo, pero ya a los 30 segundos ya me había despachado para la casa. Este médico estuvo el día martes, mentiras verdaderas, sostuvo que hay un problema de salud mental a nivel nacional. Habló de los problemas económicos, de la falta de oportunidades, de la discriminación, de la competitividad, del problema del mercado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero rápidamente hizo un giro y dijo que él tenía pruebas científicas de que los cerebros estaban modificados. Lo dijo en televisión y en forma bastante teatral. Pidió la unidad de todos los psiquiatras y de los periodistas para explicarle a la gente que esto no se solucionaba el diván, ni conversando, ni mejorando las condiciones. Esto se solucionaba con terapia electroconvulsiva y fármaco. Nadie lo cuestionó, también estaba el psicólogo Agostini, no dijo absolutamente nada. La verdad es que se asimila mucho, así uno piensa en las películas Hannibal Lecter, dicen que hay varios psicópatas que se esconden tras la psiquiatría. Sería interesante, digamos, en estas actividades contra el electroshock, tener en cuenta que el doctor Paz promociona en televisión de que el electroshock es la solución, y eso, ya todos lo saben, no tiene ninguna base científica. Entre los medicamentos que tomé, tomé de todo en realidad. Los últimos que estaba tomando eran 1200 de litio hace 6 meses atrás, 450 de Tradoc, 300 de quetiapina, 3 miligramos de clonazepam y tonaril, remedios para epilepsia, para esquizofrenia, para el Parkinson. Así trataba de funcionar. ¡Vamos, Pato!
poder zapatos. Y sé que aquí quizás muchos estudiantes de psicología profesional y por favor no se lo tomen como es bipolar y por eso hubo un quiebre, ¿cachai? Yo también estoy pasando el mismo procedimiento que el Pato y primero obviamente que contar esa experiencia es una cuestión emocional, así que es súper entendible en quiebre. Y mientras está yo en un proceso de dejar droga, sea una adicción a la coca, a la pasta, al alcohol, y más fuerte aún la quetiapina, que los que se han tomado la pastilla quetiapina saben que son si tuvieran un bombardo en la cabeza. Es tremendamente difícil. Así que Patito, dale ánimo. ¡Pato, te queremos! La verdad es que cuando uno comparte esta experiencia, siempre digo, uno la comparte de la boca para afuera, porque trata de no vincular los sentimientos. Pero a veces estoy más acostumbrado libremente, más acostumbrado a los conversatorios, las mesas redondas donde construimos entre todos la realidad y dejar un poco de lado el carácter academicista, como que yo les vengo a mostrar algo. Y en realidad esta realidad la construimos entre todos porque esta es mi experiencia, pero hay otras experiencias que son distintas. El año 2015 fue un año de muchas crisis, en todo tipo de familiares, la soledad, la discriminación, la estigmatización es feroz. Ruptura de pareja, crisis económica, y en ese empecé a tratar de construir un modelo dentro de la psiquiatría para que mejorara la calidad de la atención en el Barros Luco, porque yo siempre me atendía en el sector público. Mejorara la calidad en el Barros Luco, mejores terapias, medicamentos sin efectos secundarios, que se adosara yoga y otras cosas. Yo pensaba que ese era el modelo. Nunca me cuestioné que yo fuera un bipolar, nunca me cuestioné que yo no pudiera vivir sin fármaco. En ese contexto yo conocía libremente. El 22 de septiembre la Tati me contestó un correo y me dijo que teníamos una reunión ahí en la librería Proyección. Yo ya los conocía de antes, pero había perdido todo contacto por una actividad que habían hecho en la cisterna. Así llegó a Libremente cuando estaban preparando la marcha del Orgullo Loco. No podía entender que hicieran la marcha del Orgullo Loco. La verdad es que la palabra loco para mí era tremendamente agresiva. Y de hecho les propuse modificarla y la verdad es que fueron muy pacientes en escucharme. La verdad es que trataba de... Pero ellos seguían adelante. Un día quise dirigir una reunión y no entendí, me puse muy nervioso porque yo soy dirigente de varias partes y había sido muy exitoso en las reuniones, pues la reunión de Libremente me trastocaba. Y cuando trataba de entender por qué, los miré en la calle y vi la tremenda diversidad, la tremenda tolerancia que hay, que hace que sea un grupo distinto. Estamos hablando de un tema, pasamos a otro, no porque el anterior sea menos importante, sino porque se respetan los tiempos de cada uno. En ese contexto estaba cuando a fines de noviembre tuvimos una experiencia en la Universidad Viña del Mar. Aquí conocí a un par de compañeros de allá del DANCO y escucho por primera vez la presentación del manual Locos por Nuestros Derechos, el manual de salud mental. Y escucho a Rodrigo haciendo un planteamiento: ¿y qué pasa si el diagnóstico psiquiátrico no existe? Y la verdad es que me cambió la vida. Fue en ese momento por primera vez que me cuestioné la posibilidad de que yo no fuera bipolar. Y decidí la descontinuación de fármacos, bajo una convicción absoluta de que todos los tratamientos que había llevado a cabo eran un fracaso. Y que en realidad toda la voluntad que yo había puesto, 28 años, por tratar de llevar una vida mejor, había sido un fracaso. Muchas veces, como lo dije después, ¿por qué decimos que estamos bien? Porque tenemos miedo a decir que estamos mal. ¿Cómo le decimos a un familiar que está expectante del abogado o de cualquier profesional, a una pareja, a un hijo, ¿cómo te fue el médico? Bien. ¿Y los remedios? No, bien. No podemos decir que estamos mal. ¿Qué pasa cuando le decimos mal al psiquiatra? ¿Nos cambian los remedios o nos aumentan las dosis? Pero una reflexión más profunda, y si aquí hay varios terapeutas, cuando le digan a sus pacientes ¿cómo te sientes?, lo más probable es que si el paciente llegó a la consulta es porque está bien o relativamente bien, porque un paciente que se encuentra mal no llega a la consulta. Preocúpense cuando el paciente no está. Y cuando les pregunten qué es lo que está bien, no se conformen con ese estoy bien, porque él tiene la necesidad de estar bien. ¿Cómo están sus sentimientos? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que está pensando?
cómo está su actividad física, cómo está su proceso alimenticio, cómo está su sueño, cómo está su actividad sexual, cuáles eran los propósitos que tuvo cuando ingresó a la terapia, cuáles eran los propósitos laborales, estudiantiles. Se van a dar cuenta que hay 8 preguntas y estoy seguro que todas las personas que consumen fármaco, esas 8 preguntas las van a contestar con una cruz de que no están bien. En este proceso de dejar la droga me he entrevistado con mucha gente que me dice: no, Pato, yo ahora estoy bien, estoy tomando tal o cual remedio. Hay experiencias fuertes como que se repiten. A un compañero le pregunté: ¿haces deporte? Sí, sí hago deporte. ¿Dónde estás jugando? Jugaba casualmente en el mismo lugar donde yo lo hacía. Y bueno, como tenía antecedentes, le empecé a preguntar, y como no se acordaba, le dije: ¿cuándo fue la última vez que jugaste? El año 1998. Habían pasado 14 años, 98, 2008, 16 años, 18 años, y no tiene la percepción del tiempo. Los que consumimos drogas perdimos la percepción del tiempo. Nos quedamos paralizados en el tiempo. Bueno, en ese contexto decidí la descontinuación de fármaco y en diciembre inicié este proceso y empecé a escribirlo me hice como un blog. En el grupo Libremente empecé a escribir en diciembre los remedios que estaba tomando. Ya se los dije, era un cóctel bastante interesante, y empecé a relatar todo el proceso. La primera parte la definí como un viaje al miedo. La verdad es que el paradigma del modelo biomédico que nos dice que no podemos vivir sin estos diagnósticos, que tienen una base científica, que no podemos vivir sin estas drogas, es fuerte. Entonces cuando uno de repente estaba mareado en la calle, sudaba, como que se iba a desvanecer, yo dije: chuta, ¿en qué va a terminar esto? Al final tienen razón y esto va a terminar mal. Mucho miedo, mucho miedo. En ese contexto decidí, a mis manos llegó a través de la Tati también el video de dejando las drogas psiquiátricas, un encuentro de mente. La verdad es que vi la primera parte. Recuerdo que los testimonios, no obstante que estaba solo, me calaron hondo, porque era mi vida. Y no obstante que estaba solo, al escucharlos me di cuenta que no estaba solo, que éramos muchos. Y fue muy útil la primera parte, sobre todo cuando los compañeros cuentan sus testimonios. Así que yo te agradezco que estés acá y te agradezco por ese video, porque en un momento me di cuenta que no estaba solo. No obstante, debo confesarte que decidí realizar el proceso sin verlo totalmente, ni tampoco leer el documento de Icarus Project, ni otros de Aston y otros documentos, porque decidí tener una experiencia personal con la descontinuación de fármacos. Decidí que no fuese contaminado por ninguna información. ¿Cómo es dejar drogas estando solo, sin apoyo, sin lucas? Y en ese contexto llevé a cabo este proceso, de tal manera que le pudiese servir a otras personas esta experiencia. Y puedo decir que se puede. Yo el 15 de marzo fue la última vez que dejé droga. Fue la última vez que consumí dosis, y no la he hecho para nada de menos. Se acabó la ansiedad, se acabó la angustia. Es increíble cómo en la medida que fui dejando las drogas fueron remitiendo todos los síntomas. Sentía una fatiga corporal, se acabó la fatiga corporal. Tenía problemas de memoria, tenía problemas de concentración, se acabaron. Tenía un temblor a las manos que se lo encargo. No podía tomar café, no podía tomar cosas calientes, ya no podía teclear en el computador hace varios años. Se acabó. Hace poco estaba jugando dominó y me dediqué a hacer torres. Algunos entendieron la foto, otros no, digamos. Cuando hice torres de 7, 8 a través de los dominó, y se las mandé a mi hijo, que tuve la suerte. Uno está en Estados Unidos y el otro está estudiando sociología acá en Chile. Y la primera reacción de ellos fue: es bueno, la verdad, tratar de no pensar. Inmediatamente hicieron revisión y me gritaron: papá, tu temblor. Y volví a teclear. Y nuevamente, o sea,
dar cuenta de que todos estos síntomas físicos, mentales, afectivos, estaban ligados a los fármacos. Para mí, la bipolaridad no existe. Es un invento. Y cualquier persona que se me presente con diagnóstico de bipolaridad, podemos tener una conversación que yo creo que al margen de 45 minutos existe la posibilidad de que cambie el paradigma y se dé cuenta que la bipolaridad no existe. Como aquí se dijo, no hay ninguna prueba científica, no hay ningún examen de sangre, escáner, electro, hormonal que sustente este diagnóstico. Ni otros, pero yo hablo de la bipolaridad. Así que, bueno, después de eso, como les conté, el 15 de marzo empezaron los problemas físicos. Se reactivaron algunos dolores. Yo había tenido un accidente, dolores muy intensos de hueso, deshidratación significativa, alergia, problemas estomacales severos, problemas a la vista, y como no hay ningún tipo de apoyo, uno va viviendo la experiencia y la va superando a través de la observación. Yo he estado 2 meses en esto. Si hubiesen médicos preparados, porque los médicos están preparados para entregar droga, pero no saben lo que significa o cómo dejar las drogas. No tienen conocimiento, no tienen formación al respecto. Así que ha sido todo un proceso experimental.